Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi tema de exposición el día de hoy es la vida después de la pandemia. Recordemos un poco de cómo comenzó esta terrible historia y que realmente pues, fue como una película de terror para muchos. Para otros pues nos hizo darnos cuenta de muchas cosas como el verdadero significado de la familia, pero eso lo veremos en un momento. A ver, recordemos que el coronavirus o el COVID-19 es una enfermedad viral respiratoria. Esta enfermedad viral respiratoria es proveniente de los murciélagos. Recordemos que los humanos la transmitieron por zoonosis. Esta zoonosis, al momento de ser comidos los animales vivos, infectaron a muchas personas. Es decir, no sabíamos o no sabían los chinos, porque fue proveniente de China esta enfermedad, qué era lo que se comían, porque pues como sabemos todos los chinos pues tienen como la necesidad o el buen gusto de comer animales vivos. Estos animales pues no sabemos si tienen algunas enfermedades que con el paso del tiempo a los humanos nos pueden transmitir por cualquier que sea, ¿no? Recordemos que el COVID-19 por primera vez fue reportado el 7 de enero del 2020. ¿Por qué decimos que es el COVID-19? ¿Por qué? Porque surgió en el año 2019. No sabíamos como tal qué enfermedad nos íbamos a enfrentar o nos estábamos enfrentando en todo este tiempo, pues. Bueno, la primera vez que se supo de esta enfermedad fue un 7 de enero del 2020. ¿Por qué? Porque se fue desarrollando, fueron investigando el por qué surgía, el por qué para todo esto hubo una pauta. El Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades en China, después de que tuvieron como tal la especificación de qué era o de dónde provenía, empezaron a cerrar todas sus puertas. Pero había personas que ya habían viajado a muchos países. Entonces, al momento de viajar a estos países, pues que llevaban las personas que ya eran contagiadas y no tenían como tal los síntomas, pues al momento de subir a un avión y tener infección en la garganta, tos seca, fatiga, dolor de cabeza, no sabían que eran los síntomas de la nueva enfermedad que estaba por propagarse. Aclaremos también que no como tal no sabíamos, desconocíamos todo este tema, porque muchos como personas no lo queríamos ver, no queríamos ver pues realmente que esta enfermedad existía. Pero ok, dijimos que el COVID-19 es una enfermedad vía respiratoria. Hasta aquí vamos bien. Bueno, ¿cuáles eran los primeros síntomas de los cuales a lo mejor nosotros como mexicanos no nos dábamos cuenta? La primera fase era la fiebre, la tos seca, la dificultad para respirar y una fatiga. Para todo esto, pues decíamos, no, me voy a trabajar, tengo fiebre, una pastillita y no pasa nada. Pero en el transcurso del tiempo ya existía una fase 2. ¿Cuál era la fase 2? Dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, pérdida del sentido del olfato. Muchas personas ya teniendo estos síntomas decían que, ojalá no sea el COVID-19, ¿no? ¿Por qué? Porque para todo esto ya nos había afectado a nosotros como mexicanos, ya había llegado aquí a México. Aunque todos los países cerraron sus fronteras, prohibieron los vuelos, prohibieron todo, para no poder infectarse más de lo que ya estábamos. Pero pues para nuestra mala suerte ya nos habíamos infectado, ¿no? Pero muchos éramos inmunes a esta enfermedad, pero muchos no lo eran. La fase 3 era presión y dolor en el pecho, incapacidad de moverse y a veces hasta de hablar, falta de aire. El contagio ocurrió por personas que habían viajado a China y se contagiaron. Esto lo habíamos dicho desde el primer momento, ¿no? Bueno, nos vamos a basar un poco en qué fueron estos 4 años de nosotros
de nuestra vida encerrados o cómo la vivimos, ¿no? Fueron 4 años que pues realmente no veíamos una esperanza, no veíamos como tal una salida, porque decíamos, no, es que nos vamos a enfermar, nos enfermaban y ¿qué hacíamos? Nos encerraban, ¿no? Entonces pues no podíamos decir, no, sí, nos quedábamos en cama como cualquier enfermedad, pero no estábamos hablando de una enfermedad cualquiera, era una enfermedad de la cual teníamos que tener mucho cuidado porque no sabíamos si íbamos a salir vivos o no, si íbamos a tener algún tipo de descontrol, íbamos a enfermar a mamá, papá, hijos, abuelitos, personas grandes, ¿no? Bueno, yo me voy a centrar un poco en el tema de la familia. ¿Por qué? Porque creo que principalmente a nosotros como familias nos daba mucho miedo, ¿no? El ver entrar que mamá o papá se enfermaban y ya no sabíamos si íbamos a regresar, si los íbamos a volver a ver. Entonces, hablaremos un poco de cómo lo tomamos. Yo les voy a dar una experiencia por propia mía, ¿no? Yo trabajo de comerciante, obviamente, pues tengo contacto con mucha gente, ¿no? Pero cómo nos fue afectando como familias. Como familias, mamá y papá tenían que salir a trabajar, mientras hijos y adultos mayores, en este caso abuelitos específicamente, hijos más chicos, teníamos que quedarnos aquí en casa esperando a la llegada de nuestros padres, para ver que estuviéramos bien, tuviéramos que comer, tuviéramos no tuviéramos ninguna presión, lo único que teníamos que hacer era estar aquí en casa, trabajando desde línea o estudiando en línea, era lo único que teníamos que hacer. En cambio, papá y mamá tenían que salir a buscar el pan de cada día. Muchas personas que yo conocía, doctores, amigos, maestros, compañeros locatarios de donde yo trabajo, pues fallecieron a causa de esta enfermedad, ¿no? Muchos de nosotros teníamos miedo de que pues nuestros padres o familiares ya no regresaran. Gracias a Dios, pues no pasó a más, ¿no? Ahora sí, los niños, ¿cómo lo veían, no? Nos vamos un poco de cómo lo veían los niños. Fueron 4 años, imagínense, un niño de 4 años que después de tanto tiempo tiene 8 años. ¿Cómo fue su infancia, no? Vividos pegados en el teléfono, en el celular, sin cómo salir de aquí, de estas 4 paredes, por así decirlo, sin poder salir a jugar. Los que tenían actividades físicas, ¿cómo lo tomaban los niños, no? Pues aburrimiento, nada más estar encerrados viendo el teléfono. También en una ocasión pues llegó a pasar que ya nada más no las pasábamos en los teléfonos, ya no era como tal divertido, en cierto sentido, ya nos estábamos volviendo como secuaces de la enfermedad. Los adultos mayores pues tenían el miedo de salir y contagiar a toda su familia igual que los padres, ¿no? Pero para todo esto pues no pasó a mayores. En algunas personas pues sí, ¿no? Sí afectó, sí nunca regresaron a sus casas, padres, madres, hermanos, porque incluso hermanos apoyamos a la casa, apoyamos a que estuviera, bueno, que nunca nos faltara nada en la mesa, ¿no? Fue complicado, sí, no vamos a decir que no, fue complicado en el sentido de que no sabemos cómo fue esta enfermedad, cómo la vivimos cada uno de nosotros, porque muchos de nosotros tenemos demasiadas experiencias, probablemente vivimos para contar estas experiencias, pero hay muchos que probablemente estuvieron en el hospital encerrados y no vivieron para contarlo, ¿no? Entonces, yo me sumo a que soy una más de las personas de la cual doy gracias a que a mí no me dio una enfermedad como tal, que estoy viviendo para contarlo en este momento. Por eso mi tema en específico el día de hoy es la vida después de la pandemia, cómo nos cambió tan radicalmente, ¿no? Tal vez si no valorábamos a nuestros padres en esos 4 años que estuvimos, los aprendimos a valorar, ¿no? Porque decíamos, el día de mañana si no vamos a estar, si no están nuestros padres, si no están nuestros hermanos, ¿qué vamos a hacer?
¿qué va a ser de nosotros? ¿Aprendimos a controlar nuestras emociones? Sí. ¿Aprendimos, qué más? A estar bien con nosotros mismos, pero también, ¿qué aprendimos también? No aprendimos a manejar nuestras emociones tampoco, porque muchas personas que tienen ansiedad, que tienen depresión, pues más se incautaban, ¿no? En estas cuatro paredes. Pero ¿qué veíamos nosotros como personas? Que una persona, una familia, un hogar, teníamos para comer, lo era todo, ¿no? Empezamos a valorar cada una de nuestras cosas que no hacíamos, que teníamos mucho por desinterés para nosotros, para nuestros padres. Aprendimos tal vez a preguntar: mamá, ¿cómo te fue el día de hoy? Papá, ¿qué hiciste el día de hoy? ¿Cómo te sientes? Esa expresión de decir cómo te sientes es como muy explicable. ¿Por qué? Porque si antes nos sentábamos 4 personas en una mesa, decíamos: papá, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Aprendimos a platicar, a dialogar entre nosotros. Tal vez si llegábamos y ¿qué hacíamos? Llegábamos, estábamos en el teléfono, ¿no? No valorábamos eso. Ahora, después de la pandemia, sí nos cambió un poco, sí nos puso en nuestro lugar como personas. Yo lo siento así, no sé cómo lo tomen los demás. Yo aprendí a valorar a mis padres un poco más. El trabajo, el sacrificio que hacían, mi sacrificio mío como madre, como hermana, como amiga, ¿no? También perdí muchas personas, muchos conocidos, muchos familiares, pero sobre todo pues personas que convivía yo con ellas, que tal vez decían: no, ¿cómo crees que se va a morir por esa enfermedad? Y sí, efectivamente, cuando nosotros estamos acostumbrados a un velorio de muchas personas, cientas, que conocían a tu familiar. Ahora, imagínate un funeral donde nada más puedes estar una persona, o si no solo en tu ataúd, sin alguien que esté contigo. Si no supiste si sufriste, no supieron si lloraste, no supiste si si la pasó muy mal, si en estos últimos momentos que tenía de vida por esta enfermedad, causaron muchos sentimientos, ¿no? Porque no sabíamos como tal cómo reaccionó esa persona ante esta situación, ante esta enfermedad. Entonces, pues sí nos cambió mucho. Muchos tuvimos pérdidas, muchos tuvimos desacuerdos. ¿Por qué desacuerdos? Porque incluso había lugares de los cuales personas, del cual era su único sustento, lo cerraban, ¿no?